Bien, vamos al texto. En la página 184. Sobre... Profesor, nos quedamos en las preguntas, vamos al examen, que no estamos claros todavía. Sí, gracias, está bien. Una primera pregunta es sobre el ser primero, ¿no? El ser primero, tanto entitativo como el ser primero esencial. Es esclarecerlo. La otra pregunta sería el carácter de esencia de ese ser que tú traigas, ¿no? El carácter de esencia. ¿Cómo se entiende el carácter de esencia? ¿O qué es una esencia? ¿Cuál es su esencia y en qué sentido es esencia? La otra pregunta sería la sustancia. Ese ser que tú traigas, ¿es una sustancia o no lo es? ¿Y en qué sentido es sustancia? Recuerden que la sustancia es en base a la materia, la esencia es en base a la forma. Bueno, y una última pregunta sería el ser como accidente. No, ahí tendríamos primero el ser primero, que se divide en dos. Primero, el ser primero visto como ente, o el ser primero visto como esencia. Segundo, la esencia, el ser como esencia. ¿En qué sentido? Es esencia y es ser como esencia. Tercero, ¿en qué sentido es sustancia o es ser como sustancia? Y por último, ¿en qué sentido es ser accidente, ser como accidente? Todo eso en base a un objeto que tú traigas para presentar. Entonces, la modalidad del examen es que tú presentas las preguntas con su respuesta con respecto al ser, y después de defenderlo, pues entra a responder las preguntas de tus compañeros y la del profesor. Bien, eso es, y de ahí se te saca lo que se llama la nota, de lo que tú expongas y defiendes. Bien, vamos entonces a la página 184. En la última parte que estuvimos leyendo, si quiere, antes del último párrafo, ahí está la palabra medicinal, ¿verdad? Dice, en este caso sucede lo mismo con las diferentes acepciones de la palabra medicinal, que se refiere a una y sola cosa. Esa referencia a nivel platónico de identidad, pero no son ni tienen el mismo sentido. La palabra medicinal, siendo una y sola cosa, puede aplicarse a un cuerpo, a una operación, a un vaso. Esa aplicación sería la sustancia que la recibe, pero no será bajo el mismo concepto, no expresará en todos los casos una sola cosa. O sea que se convoca a la sustancia más el accidente. Lo único que sucede es que sus diferentes acepciones se refieren a una misma cosa. Sus diferentes acepciones, sustantivamente hablando, se refieren a una misma cosa, esencialmente hablando, formalmente hablando. Poco importa la opinión que sobre esto se adopte, cualquiera que ella sea. Lo evidente es que la definición primera, la definición propiamente dicha, y la forma pertenecen a la sustancia, que sin embargo hay definición y forma respecto a los demás objetos, pero no definición primera. Es el lío en el que estamos sumergidos, ¿verdad? El problema de la definición accidental, el problema de la definición segunda. Ahí es donde estamos sumergidos, en este párrafo. Hay definición y forma respecto a los demás objetos. ¿Cuáles objetos? Filósofo con respecto a Sócrates, profesor con respecto a Martín. No la hay en perro con respecto a los animales llamados perros. Ni la hay de frente a gato, de frente a los animales llamados gatos. Si nos quedamos con los conceptos aristotélicos
de que la definición convoca a la sustancia y a la forma segunda. Es imposible definir un perro filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque un perro ni un gato no tienen lo que se llama una sustancia, llámese la especie, aunque la tiene, la especie, la sustancia, pero no tiene lo que se llama la forma segunda, sino que tiene una diversidad, un conjunto de formas segundas. Entonces, admitido estos principios, ¿cuál es principio? El que hay forma y hay ser. Hay definición y forma de los demás objetos, pero no primera. O sea que la hay, pero segunda. Admitido estos principios, no resulta necesariamente de ellos que toda expresión adecuada a la noción de un objeto sea una definición. Pues entonces cada vez que yo digo que Sócrates es filósofo o que Martín es profesor, estoy filosofando. No, es una expresión adecuada, pero no por eso hay filosofía. Aunque parece que estamos yendo a la convocación, un hombre que da clase, está convocando la sustancia y está convocando el accidente, parecería que está convocando los elementos filosóficos. Son filosóficos, pero no significa que tengan un tratamiento filosófico. No por eso tú estás haciendo filosofía. ¿Por qué? Porque para hacer filosofía tiene que, como el químico, convoca y define y explica químicamente, y el matemático explica matemáticamente. No basta que tú tengas los elementos filosóficos para tú hacer filosofía. Le pongo otro ejemplo. Si tú me dices a mí, Martín, ¿qué es el agua? Y yo te diga, oh, agua es H2O. Ok, eso es verdad, químicamente hablando. Explícamelo. Bueno, yo no soy químico. El hecho de que yo te haga una convocatoria de elementos químicos no significa que yo te esté dando nociones químicas. Te estoy dando palabras químicas, pero no te estoy dando nociones químicas. Para eso tengo yo que entrar en los conceptos de esencia y existencia. La sustancia, en tanto que es seidizante, sterilizante, aportadora de la existencia, y la esencia y la forma como determinante, aportadora de la cuididad de esa indeterminación, porque la existencia es indeterminada de frente a la esencia y la forma es determinante de frente a la existencia. Determinante en tanto que la saca del no se sabe lo que es al es esto, y la esencia es seidizante, o sea, aporta individualidad, autonomía, separación en el mundo de los seres. Entonces, bajo estos criterios habrá filosofía. Esto solo es cierto respecto a ciertos objetos. Lo será, por ejemplo, si el objeto es uno. Ahí el concepto de unidad es importante. No uno por continuidad, como la vida, ni por un vínculo, sino uno en las verdaderas acepciones de la palabra. ¿Qué significa unidad aquí en Aristóteles? Unidad determinante, fluidificadora, y unidad seidificante, sustancializadora. Cuando yo digo filósofos de Sócrates, la forma saber filosofía determina a Sócrates como filósofo, le da una identidad de ser. Realmente Sócrates es filósofo, está determinado, así como está determinado como hombre de manera primera, está determinado como filósofo de manera segunda. Pero esa palabra, ese concepto filósofo en Sócrates, a su vez está seidificado, serilificado. No está sustancializado, sino sustantivado. Está sacado de la nada al ser, gracias a la existencia dada por la sustancia. En ese sentido, se convoca la sustancia como sustantivizante y se convoca la forma como determinante. Bajo esos criterios habrá filosofía y habrá definición filosófica. Cuando yo digo que Sócrates es filósofo, en base a una sustancia aportadora de existencia, lo que hay de filósofo en Sócrates, y una forma que es determinante
de la sustancia hombre que es Sócrates. Hombre, profesor, hombre que da clase. Recuerden que lo que se define no es lo definido. Se define hombre y lo definido es la materia y la forma. En este caso sería la sustancia y la diferencia, que no debe ser lo mismo. Entonces decimos, ¿qué es Sócrates? Filósofo. ¿Qué es filósofo? Hombre que sabe filosofía. Bueno, entonces, ahí en este caso, ¿qué sería hombre? Sería la sustancia. Y que sabe filosofía sería la diferencia específica. Y filósofo no es hombre ni es que sabe filosofía. Filósofo es hombre que sabe filosofía. La suma de la sustancia con la modificación bajo criterios filosóficos. Pues yo sé filosofía porque yo sé que filósofo significa hombre que sabe filosofía. Sí, pero hombre en este caso es sustancia significante que aporta existencia, y que sabe filosofía es esencia determinante, forma determinante de esa sustancia. Entonces tiene que completarlo con criterios filosóficos para que esté haciendo filosofía y no caiga en que porque manejas los nombres ya por eso tú eres filósofo. Entonces, sino que tiene que manejar los criterios. La unidad se entiende de tanta manera como el ser. Ahí volvemos otra vez al problema. Si decimos que Sócrates es filósofo, ¿podemos hacer filosofía de Sócrates como filósofo? ¿O Sócrates o Martín como profesor? Sí, la podemos hacer, pero no hay que perder de vista que aunque estemos en una unidad en la verdadera acepción de la palabra, como dice Aristóteles, es una de las formas del ser, dejándome afuera del concepto de profesor, dejándome afuera del concepto de filósofo, las otras formas del ser. Así como cuando yo defino a Sócrates como hombre y entro a hacer filosofía con la palabra hombre, se quedaron afuera todos los seres segundos. Cuando yo defino a Sócrates como filósofo o como profesor, se quedaron afuera todas las acepciones segundas que también determinan a Sócrates, no de forma primera, sino de forma segunda. Y entonces no están, como el caso de perro o de gato, de forma amontonada, porque al yo definir perro, entran un montón de determinantes segundos, porque yo no puedo reducir la perreidad del perro al ser canino. Entran otras categorías fuera de la caninidad, a no ser que tú entiendas dentro de la caninidad esas otras categorías. Por ejemplo, el perro es un animal mamífero, es un animal doméstico, la domesticidad no forma parte de la caninidad, ni la mamiferidad tampoco. Sin embargo, no puedo definir al perro con uno solo de esos, como dice Tomás, de esas notas individuantes. No puedo definir al perro con una de esas notas. Tienen que entrar muchas. Y si entran muchas, parecería ser que estoy en el ente en tanto que ente, en el perro en tanto que Bobby, o en tanto que Boca Negra, o en tanto que nombre propio. No estoy ni en el ente en tanto que ente, pero tampoco estoy en el ente en tanto que especie sustantiva, porque la especie de perro no es perro. La especie de Martín es hombre. La especie de perro es animal. Recuerden que solamente hay 4 sustancias. Entonces, si yo quiero definir al perro, tengo que convocar la sustancia. Entonces, si yo digo, ¿qué es Bobby? Y yo te digo, un perro. ¿Estoy definiendo? No estoy en filosofía, porque no he convocado ni siquiera la especie sustantiva. Es como cuando yo digo, ¿quién es Martín? Y tú dices, un profesor del seminario. Esos elementos no te dan lugar a hacer filosofía. ¿Por qué? Porque al decir profesor, tú estás convocando unas formas accidentales, no sustantivas. No está, digamos, la sustancia puede estar implicada de forma ulterior, pero tú no estás convocando a la especie. Tú no puedes decir, ya yo sé quién es Martín, un profesor. No, tendría que decir, ¿qué es un profesor? Y decir un hombre. Cuando diga hombre, está convocando a la especie.
Y cuando convoca a la especie, tiene que convocar la modificación de la especie. Estamos hablando de la especie como forma, sustancia lógica. La sustancia que se convoca es la especie que es sustancia lógica, porque la sustancia óntica es el individuo en base a su materia, pero la sustancia lógica es la especie convocada por el entendimiento, al cual se le aplica una modificación ulterior. Entonces, para definir, hay que convocar la materia lógica en caso de que sea la esencia que tú estés definiendo, pero en el caso de que esté definiendo al ser segundo, lo que está convocando no es la materia lógica, sino la sustancia lógica que es la especie, a diferencia de la sustancia óntica que es el individuo. La sustancia óntica es el ser primero individualmente hablando. El ente en tanto que ente, que son, aunque son conceptos diferentes, ¿no? Pero es el ser primero. Ahora, cuando hablamos de la sustancia lógica, tú me estás convocando a la especie. Entonces, si tú dices, por ejemplo, ¿quién es Bobby? Te apartas de la filosofía cuando dices un perro. ¿Quién es Menino? Te aparta de la filosofía cuando dices un gato. Podrán haber definiciones científicas, pero no filosóficas. Ahora, cuando dices, ¿quién es Martín? Tú dices, un profesor. Bueno, la palabra profesor implica una determinación, una forma y algo determinado, algo que se determina y una modificación determinante. Bueno, desde ahí tal vez podríamos decir, ¿quién es Bobby? Tú dices un perro. ¿Y qué es un perro? Bueno, ahí cuando dice que es un perro, entonces entra ya no a definir a Bobby, porque Bobby no es definible en tanto que perro. Cuando pregunta qué es perro, ahora sí entraste a la definición posiblemente filosófica, si domina criterios filosóficos. ¿Quién es Martín? Un profesor. Bueno, entonces, al decir profesor, no está convocando todavía ni materia ni forma, ni existencia ni esencia. Cuando dice, ¿qué es un profesor? Cuando dice hombre, ahí entraste. Entonces entraste a convocar el ser primero, que vendría siendo la especie. Martín pertenece a la especie de los hombres, es la sustancia segunda. Y al decir que da clase, entraste en la modificación, que sería el determinante segundo, que juntos forman lo que se llaman al profesor. Pero es una de las formas del decir. Entre los otros decide. Quedan afuera los otros. Entonces tú dices, ¿qué es un diamante? Bueno, entonces tú dices, un diamante es una piedra preciosa. Bueno, todavía quedó afuera las dimensiones filosóficas. Tienes razón, pero ahí no hay filosofía. ¿Por qué no hay filosofía? Porque tú no estás convocando la sustancia. No estás convocando la sustancia. Tú dices una piedra preciosa. Bueno, ¿y qué es una piedra? Bueno, una piedra, tú dices, bueno, una piedra es un mineral. Ok, entraste. Porque cuando hablamos de sustancias, solo hay 4 sustancias. Mineral, animal, vegetal y hombre. Entonces tú dices, entraste cuando dice mineral, lo cual no significa que tú domines los criterios filosóficos. A lo más está usando un nombre, no significa que está usando una noción. Nominalmente hablando, está en un nombre filosófico, pero la filosofía no es filosofía desde los nombres, la filosofía es filosofía desde las nociones. Si tú no tienes los criterios filosóficos de esencia y existencia, no va a poder dar la explicación. Así como cuando yo digo que el agua es H2O, no porque yo utilice nombres químicos, esté utilizando nociones químicas. Ahora tú me dices, Martín, explícamelo. Entonces ya yo quedo ahí. ¿Qué es lo que le pasa a la computadora cuando se sobrepueblan, se frisan? Entonces ya no dan más. Entonces, Martín, ¿qué es agua? H2O, explícamelo. Químicamente hablando, no, yo te lo he denominado químicamente hablando, pero no te lo he explicitado químicamente hablando. Entonces yo sé química porque yo diga que el agua es H2O o el azúcar es glucosa y el café es cafeína. Ya yo me convertí en químico. O diga, por ejemplo, que el sol es una estrella y que la Tierra es un astro. No, si no tengo las nociones astronómicas, si no tengo las nociones químicas, las nociones físicas, entonces, ¿qué es lo que te dice Aristóteles?
No porque tú manejes nombres filosóficos signifique que maneja nociones filosóficas. Manejar nociones filosóficas sería estar en capacidad de explicar en qué sentido la esencia y la existencia están haciendo su juego como determinante en el caso de la forma y seidificante, aportador de la existencia en el caso de la sustancia con respecto al accidente, porque la materia le da existencia en Aristóteles a la forma sustantiva y la sustancia le da existencia al ser segundo, a los accidentes en Aristóteles. Entonces, saberlo manejar, tiene que saber identificar cuál es el ser que se define. Esa sería la definición. ¿Cuál es el ser que recibe la determinación y que da la existencia? Esa sería la sustancia. ¿Y cuál es el ser que recibe la existencia y da la determinación? Esa es la forma. Mira, salió bonito así, ¿verdad? El ser que se define es uno. El ser que recibe la determinación y da la existencia es otro. El ser que recibe la existencia y da la determinación. Parecería que estoy diciendo lo mismo, pero no estoy diciendo lo mismo, porque no es lo mismo el ser que recibe la determinación que el ser que aporta la determinación. Y no es lo mismo el ser que recibe la existencia del ser que aporta la existencia. Entonces, parece un juego de lenguaje, pero la materia recibe la determinación y aporta la existencia, y la forma recibe la existencia y da la determinación en el caso de la dimensión sustantiva. Pero en el caso de los accidentes, la sustancia recibe la determinación y aporta la existencia, la sustancia con respecto al accidente. Y el accidente o la forma accidental recibe la existencia y aporta la determinación, ¿no? Entonces, manejar ese lenguaje es importante, es manejar los criterios filosóficos de la definición. Manejar ese lenguaje es manejar los criterios filosóficos de la definición del ser segundo o la definición de los accidentes. Lo más bonito sería que ustedes lo manejen cuando me lo estén explicando, para que se lleven, yo creo que con esa última pregunta, si me lo esclarecen, se llevan un 100 en limpio, pero ahí está el juego, en que lo manejen y lo sepan esclarecer. Tal vez que ustedes se lo expliquen a otra persona, lo más probable es que diga que ustedes mismos están confundidos y que esa es una logomaquia, un juego de palabras. No es logomaquia ni es juego de palabras, son los criterios de la definición. Hay una palabra ahí que habla mucho de logomaquia. Bien, entonces, la unidad se entiende de tantas maneras como el ser, o sea, que ciertamente el ser es uno en tanto que ser primero, pero es múltiple en tanto que ser segundo. La unidad es una en tanto que ser primero, pero es múltiple en tanto que ser segundo. Cuando yo digo Martín de Martín, el ser se dice de muchas maneras, entran muchos seres que se me escapa, lo clasifico en 13, en 10 predicables, pero no lo puedo abarcar. La socrateidad de Sócrates es inabarcable, es infinita, es mucho lo que se puede predicar, aunque todo sea clasificable en 10 categorías, Sócrates es indefinible. Ahora bien, ¿puedo definir a Sócrates? Entonces Aristóteles nos dice que lo puedo definir de dos maneras, como ser primero y como ser segundo. Como ser primero en tanto que hombre, como ser segundo, eso es en tanto que esencia, ¿no? En tanto que sustancia. Y en tanto que ser segundo, como ser accidental. Ahora, cuando lo llamo como ser accidental, hay muchas definiciones segundas que quedan fuera de tanto de la definición primera, quedan fuera todas las definiciones segundas, porque el ser se dice de muchas maneras, y cuando lo defino de una de las maneras, quedan afuera una inmensidad de maneras que no están consideradas en la definición una, que es
como accidente. Si yo defino a Martín como profesor, lo defino accidentalmente en su dimensión esencial y accidental, pero son más las definiciones que quedan afuera que las que quedan dentro. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, de Bobby, que es un perro, o de esta piedra, que es un diamante, recuerden que entran muchas formas del decir. Así como cuando yo digo que Sócrates se dice de muchas maneras, digámoslo de esta manera, perro, Bobby se dice de muchas maneras, pero perro también. Bobby es un perro. Bobby se dice de muchas maneras. Y aunque perro se diga de menos maneras que Bobby, perro también se dice de muchas maneras. Y aunque Monina se diga de más maneras que gato, gato se dice de muchas maneras, tigre se dice de muchas maneras. Hay muchas maneras del decir en lo que se llama, eso que le hemos llamado especies accidentales. Creo que la filosofía aristotélica le llama modos. Bueno, entonces la unidad se entiende de tantas maneras como el ser. Y el ser expresa o tal cosa determinada, o la cantidad, o la cualidad, o la relación. O sea, que de alguna forma entran muchas maneras que quedan fuera de la definición. Es imposible, entonces, enfrentar todas las definiciones filosóficas que pueda tener un ser, porque tiene tantas definiciones como ser hay en cada cosa. Pedro es diverso en ser y por lo tanto es inmensamente definible. Eso también me habla de la imposibilidad de definir filosóficamente un ser. No solamente porque sea incontenible nocionalmente, es contenible nominalmente. En el nombre Sócrates yo contengo todo lo que es Sócrates, pero es incontenible nocionalmente porque no puedo definir a Sócrates en tanto que Sócrates. Ahora, si lo agarro en tanto que filósofo, puedo definirlo en tanto que filósofo, pero también habría que definirlo para hacer honor a todo lo que es Sócrates, en tanto que hombre, en tanto que esposo, en tanto que ciudadano, en tanto que es terrícola, en tanto que amigo, en tanto que enemigo, en tanto que soldado, entonces, en tanto que transeúnte, en tanto que extranjero, y se nos convierte en un infinito. Pero cada una de esas determinaciones son receptoras de una definición filosófica, de una unidad filosófica en el orden de la esencia y en el orden de la existencia, con nociones filosóficas a sabiendas de que me deja fuera todas las demás. Así como la esencia me deja fuera todas las demás definiciones, cada definición de Sócrates me deja fuera todas las demás. Querer abarcar todas las definiciones posibles en un ser determinado es enfrentar el criterio del ente en tanto que ente, que es nominalmente hablando nombrable, pero no es nocionalmente hablando dominable. Se nos escapa. No podemos definir nocionalmente lo que es el ente en tanto que ente. Lo podemos definir accidentalmente, lo podemos definir esencialmente, pero no lo podemos definir entitativamente hablando. Un complemento a este texto, ¿dónde lo encuentran ustedes? En un párrafo apenas, en el libro quinto de la metafísica de Aristóteles, que cuando nos dice que nos habla del tema de la identidad, dice que hay tres tipos de identidad: accidental, esencial y o sea, tú identificas a un ser por sus accidentes, o por su esencia, o por su género, el género próximo. Entonces tú puedes identificar a Martín como profesor, eso sería el ser accidental. Entonces ahí tú puedes hacer filosofía con el profesorado de Martín, a sabienda que no es Martín en tanto que Martín, sino Martín en tanto que profesor, es un ser segundo. Puede hacer filosofía con Martín en tanto que hombre, ya eso no sería un ser segundo, sino que sería un ser primero. Y puede hacer filosofía en tanto que Martín en tanto que animal, ya eso no sería esencia, ni ser segundo, ni ente en tanto que ente, sino que sería género próximo. Animal, y en tanto que animal, ser vivo, sentiente. Ser vivo, sentiente. Bien, entonces, en virtud de todo esto,
habrá igualmente una forma sustancial. Bueno, ahí tienen la conclusión. En virtud de todo esto, habrá, en el caso, por ejemplo, del accidente, del ser accidental, dígase, por ejemplo, no sé, yo he dicho Martín profesor, pero puedo decir Pedro seminarista, ¿no? ¿Qué es Pedro? Un seminarista. ¿Qué es seminarista? Un hombre que estudia para sacerdocio. Entonces, en virtud de todo esto, habrá igualmente una forma sustancial. Dígase, por ejemplo, en el caso del seminarista. ¿Cuál es la forma sustancial? Bueno, habrá una forma sustancial. En virtud de todo esto, habrá igualmente una forma sustancial. Sería, por ejemplo, hombre, una forma sustancial. Una definición de hombre blanco, o sea, una definición de hombre que estudia para ser sacerdote. Una definición, habrá la sustancia, el hombre, habrá el accidente, el hombre que estudia para sacerdote. Pero una cosa será la definición de qué, de seminarista. Otra la definición de lo blanco. ¿De qué? De estudiante para profesor, para sacerdote. Y otra, la definición de la sustancia. ¿Cuál de ellas? Hombre. Bueno, ahí está la conclusión. Es lo mismo que hemos estado diciendo. En virtud de todo esto, habrá igualmente una forma sustancial para el hombre seminarista y una definición de hombre que estudia en el seminario. Pero una cosa será la definición del seminarista, otra la definición de el que estudia, del que estudia para sacerdote. Eso será entonces la definición del que estudia para sacerdote, sería no quiero decir el accidente, la modificación, la diferencia específica. Y la otra, la definición de la sustancia. Entonces ahí cabría como hablar de tres definiciones, ¿no? O sea, yo no creo que tal vez la palabra sea hablar de tres definiciones, solamente hay una definición. Las otras son los constituyentes. Lo que pasa, por lo menos, en la sustancia tiene su definición. Habría que ver, porque eso sería otro problema, cuál sería la definición de los accidentes, porque él aquí la defiende como si hubieran tres definiciones. Una cosa será la definición, eso es lo que estamos buscando desde el principio. Seminarista es un hombre que estudia para sacerdote. Una cosa será la definición, otra la definición de lo blanco, o sea, del estudiar, el estudiar para sacerdote. Ya no es seminarista, sino estudiar, estudiar para sacerdote, que no puede ser definido si no tiene su sustancialidad. Entonces, y la otra, la definición de la sustancia, sí, cabe decirlo, porque no es lo mismo la definición de hombre que la definición del accidente que implica la sustancia, porque la definición de hombre, que es la sustancia, no implica la sustancia, sino que implica la materia. Entonces, al definir al seminarista, una cosa es definirlo filosóficamente como seminarista y otra cosa es definirlo filosóficamente como hombre. Al definirlo como hombre, convoco la materia y la forma, el género próximo. Pero cuando defino al seminarista, tengo que definir a la sustancia junto con la diferencia, que es el accidente. Y cuando defino el accidente, no puedo definirlo sin la sustancia. No puedo definirlo sin convocar a la sustancia. Eso yo entiendo que sería de forma separada, porque decir que estudiante para sacerdote, para ser estudiante para sacerdote, se dice de forma separada de los seminaristas. Y seminarista se definiría como hombre que estudia en el seminario. Entonces ahí tendríamos los tres. El hombre, perdón, el seminarista, el que estudia en el seminario y el hombre. O sea, hay que manejar los criterios filosóficos. No se puede definir filosóficamente que estudia en el seminario sin la sustancia, ni se puede definir la sustancia sin la materia. Entonces, lo que se define es seminarista. Y al convocar seminarista, entonces se implica
tanto la sustancia como el determinante que modifica, que en tanto que tú lo consideres en sí mismo, tiene que implicar la sustancia. ¿Cuál sustancia? Yo entiendo que sería la sustancia genérica, ¿no? La sustancia genérica. Bien. Bueno, esto no es que está acabado, lo que hemos simplemente cerrado un texto de lectura. Yo creo que convendría revolver sobre él por los niveles de profundidad del tema, de la materia. Bien, por lo menos ahí tienen sus preguntas. A pesar de todo, a mí me parece que hemos aterrizado mucho más que en las clases pasadas, lo que se llama la definición del accidente, en base a cómo se entiende desde el mismo texto de Aristóteles, ¿no? Adelante. Profesor, el asunto que vamos a hacer para el lunes, ¿verdad? No entiendo, repíteme. El examen, la ¿Qué pruebita, vamos a hacer para el lunes? ¿para cuándo será? Bueno, desde mi perspectiva podríamos dar una semana de clase todavía, respondiendo sus preguntas y hablando todavía sobre estos temas. Y podríamos darlo el próximo. Muy bien. Para no perder tiempo de que como hemos hecho otras veces, de que no, que tú lo hiciste mal, vamos a darte otra oportunidad. Le damos la oportunidad en la próxima clase para que respondan todas las preguntas. Y así, cuando usted se examina con su nota, sin nuevas oportunidades. Las oportunidades serán las próximas semanas. Prepare su tema la próxima semana y trate de defenderlo. Y usted no tiene nota la próxima semana. Usted pone su tema, pero usted no tiene nota la próxima semana. La próxima, el día del examen, a usted se le darán unos de 5 a 10 minutos. Entonces usted lo defenderá, se le darán la pregunta y se le pondrá su nota, de acuerdo al nivel de alcance que tenga. O sea que prepárelo para la semana que viene. Y lo que, a ver si logra tener su 100. Entonces ya la nota se le pondrá en la próxima. ¿De acuerdo? Adiós. Está bien. Nos vemos.